Yo tenía una relación de noviazgos 9 meses con Walter Daniel Cepeda. Él es una persona complicada, nerviosa, es alguien que siempre traté de entenderle por muchas cosas que él me contaba, que pasaba. Era demasiado nervioso, celoso, impulsivo, todo el tiempo reclamándome cosas. Al primer mes de noviazgo ya era demasiado celoso, me hacía problemas por todo, salíamos a pasear, a caminar. Tenía problemas porque no podía levantar la mirada en la calle, no podía hacer prácticamente nada porque todo le molestaba, ya me insultaba, ya me agredía. Le pedía que me llevara a mi casa, no me quería llevar a mi casa, me decía que ya me estaba esperando otra persona. Yo estaba en la casa de mi mamá, salía a hacer mandado, lo que sea, y ya lo veía en la esquina que me estaba mirando, ya lo veía a la vuelta de mi casa o cruzaba por cerca de mi casa a ver si era verdad que yo me quedaba en la casa de mi mamá. A los 2 o 3 meses de noviazgo, él ya hasta era los celos por mis nenes. Si yo estaba con mi hija, celaba que mi hija era una mañosa. Si yo estaba con mis hijos, que eran unos mañosos, que eran unos pendejos de mierda. Todo el tiempo tratándome de alejar hasta de mi propia familia, de mi mamá. Si el padre de mi hija la venía a buscar, que vos volviste con el papá de tu hija, viste que sos una torranta, que es lo que tenés que estar hablando, tenés que hablar a la criatura y que se vaya. Montones de cosas me llegó a prohibir, hasta me decía cosas de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, tratándome siempre de aislarme de todas las personas, de que únicamente tenía que ser para él, estar para él y nada más. Queriéndome que deje a mis chicos, a mi casa, a mi familia, y siempre diciéndome que si no lo hacía era porque no lo quería, que tenía otra persona, siempre buscándome un motivo para pelear, prohibiéndome hasta el celular que yo lo manejaba, me sacaba, me miraba todo, cualquier mensaje que me mandaba mis hermanas o alguien de otro número, amigas mías, ¿y vos quién sos? ¿Y qué tenés con ella? Y contestando mal. Muchas personas se dejaron de frecuentar conmigo por este problema que yo tenía con él, que era una persona muy celosa. Pasaron los meses, 5 meses y medio, casi 6. Ya prácticamente no podía hablar con nadie, o sea, únicamente con la familia de él, con nadie más, mi familia no. Queriéndome siempre alejar de mis hijos, haciéndome ver las cosas de otra manera, gritándome, pegándome por cualquier cosa. Siempre fue de esas personas y siempre quise terminar la relación y explicarle que de esa manera no me gustaba cómo iban las cosas, esa violencia, ese grito, no quería saber nada de eso y me decía que yo tenía otra persona, que tenía a alguien y que si él me llegaba a ver con otra persona que yo lo iba a conocer. Nunca tuve la posibilidad de verme con otra persona porque, o sea, siempre trabajé o estudiaba o le ayudaba a mi mamá y siempre andaba sola. Lo que me molestaba mucho era de que era una persona que me seguía mucho, de que era muy pesada y todo el tiempo queriéndome controlar y teniéndome bajo él, digamos, haciendo lo que él decía, como él decía, y hablar hasta con quien él quería que hable y saludarle a quien él quería que yo le salude, nada más. Ni siquiera podía tener trato con mi mamá. Si yo ya hablaba con mi mamá es porque mi mamá ya me estaba diciendo algo de alguien. No podía ir a visitarla, no podía hacer prácticamente nada. Si iba y le llevaba a mis nenes al jardín, me saludaban algunas amigas, me decía que esa era otra torranta, igual que yo, que esto, que lo otro. La próxima vez que le salude que me iba a meter un sopapo. Y así fue siempre y así me cansé y así siempre quise buscar la manera de terminar la relación. Siempre le hablaba para bien, que él no tenía que ser así, que si él me quería tenía que aceptar que yo así no podía seguir. Me decía que no, que me iba a cagar a trompada, que me iba a pegar, que me iba a matar, porque yo era de él y de nadie más. Y muchas veces le decía que yo no era un objeto y que él se tenía que dar cuenta que nos estamos haciendo mal, yo aguantando tantas cosas. Y él también, porque creería yo que no le hace bien todo el tiempo vivir haciéndole cosas o haciéndole peor a otra persona. Y él me decía que a él no le importaba, pero que yo me iba a quedar con él y que yo iba a tener que ser para él. Yo comencé a trabajar, nos fuimos a alquilar y ahí comenzó el calvario porque a la primera semana que comenzamos a alquilar, él yo llegaba de trabajar o salía de trabajar y con quién estuviste, con quién hablaste, y todo el camino venía
atrás en la moto y él me venía pegando piña, me venía insultando, me venía agarrando el cabello. Paraba la moto para insultarme, para gritarme. La gente cruzaba, miraba. Yo le decía que dejé de hacer eso, que me daba vergüenza. Que no hablaba con nadie, que únicamente me iba hacia mi trabajo y volvía. No, si yo vi que vos saliste riéndote, con alguien te estaba riendo. Con las chicas hablo, con las chicas me río. Yo soy nueva y me estoy conociendo con mis compañeras de trabajo. Que no, que si yo te llevo a ver hablándote con alguien que te voy a reventar a vos. Llegábamos a la casa, él ya había hecho la comida, yo me sentaba a comer y me tiraba el plato de comida en la mesa y me empezaba a insultar y seguía peleando. Me quería ir a acostar y me levantaba de los pelos, que no, que me acueste, que le diga con quién era que yo estaba riéndome. Yo le decía que por qué me hacía eso, que yo también quería llegar y descansar, que no hablaba con nadie. Se agarraba y se subía arriba mío y me agarraba y me ponía el brazo en el cuello y me decía que le diga la verdad. Yo le estaba diciendo la verdad, yo no estaba con nadie. Salía de la pieza, me iba y me bañaba y quería recostarme un ratito porque tenía que volver a trabajar. Y me decía, seguro te estuviste revolcando, por eso llegás y te querés bañar. Y me insultaba y me entraba en el baño y me decía un montón de cosas. Siempre pegándome, diciéndome cosas horribles que me hacían sentir mal a mí. Y muchas veces estaba mi nena, Naomi, de 3 años, y ella veía todo y lloraba. Hasta que llegó un momento que la señora, la dueña del alquiler, se enteró y me habló y me dijo que hagamos la denuncia, que ella me iba a acompañar. Y él ya me había pegado un día antes y me dejó todo el brazo morado y yo tenía que ir a trabajar y compañeros de trabajo me vieron, me dijeron que haga la denuncia porque ya era la segunda vez que yo iba marcada a mi trabajo y era nueva. Me fui, hice la denuncia en la comisaría primera de Barranquera, tomaron la denuncia, fueron y le pidieron a él que se retire. Él se retiró ese día del departamento, se fue. A la noche, no sé cómo hizo, saltó al muro del departamento, me entró por la ventana de mi dormitorio. Me volvió a pegar, me volvió a insultar, a amenazar. Y que si yo eso lo hice por estar con otra persona que ya le iba a conocer yo a él. Que ya le iba a conocer. Agarró y se fue porque mi nena empezó a llorar, se asustó, empezó a los gritos, vinieron los dueños, lo sacaron. Fui a hacer la denuncia y me dijeron, pero mamita, si fuimos hoy a las 7 y él se fue de tu casa. Ya se fue. ¿Qué otra cosa querés que hagamos? ¿Cómo encontrar un seguimiento para ver si él se iba realmente, se regresaba? No, me dijeron que vaya al día siguiente al juzgado de falta de Barranquera y que me iban a hacer la provisión de acercamiento. Fui, cosa que no me dieron artículo, me dijeron que todavía la denuncia no había llegado en el juzgado, que me pego una vuelta más tarde. Le digo, mire, yo tengo que trabajar y trabajo lejos y no puedo volver. Bueno, mamita, pero la denuncia acá todavía no llegó. Cuando llegue la denuncia, pegate una vuelta y nosotros te vamos a estar llamando para tu declaración. ¿Cuánto hace que pasó este hecho que vos denunciaste? Cuando le dijeron que se retire de la casa, ¿cuánto hace eso? 2 meses, casi 3 meses. Desde ese momento hasta ahora, ¿en cuántas ocasiones te atendieron y te tomaron la denuncia? Es que la vez que iba a tomar la denuncia me decían ellos que no me podía tomar una denuncia. Lo de la comisaría primero me decían, no, estás lastimada, ¿dónde te lastimó? ¿A dónde? Me fui con el brazo todo morado a la denuncia y ni siquiera me hicieron examinar por un médico, ni me hicieron una denuncia común. Después me habían dicho compañeras mías que tenía que ser una denuncia penal por violencia de género y ellos me tomaban la denuncia que ellos querían, por ahí ni me atendían. O me hacían esperar y en 2 meses, hoy tenés la primera denuncia. 2 denuncias, 3 denuncias tengo. En 2 meses, 3 denuncias. Sí, 3 denuncias tengo. Pero las veces que me iba a la comisaría, él estaba una cuadra antes de la comisaría y yo me tenía que volver. Yo iba en mi moto y él me seguía, tenía una moto más grande y me tumbaba de mi moto. Y ahí me llegaba y me decía, ¿qué es lo que te estás para hacer? ¿A dónde te estás yendo vos? ¿A dónde estás yendo? Me decía. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? ¿Vos querés que yo te rompa la cabeza? ¿Vos querés que yo te rompa la cabeza? Me decía, agarra y andate de acá.
Cuando se conocieron, ¿notaste que esto puede llegar a ocurrir o había otra cosa? No, cuando yo lo conocí era otra persona diferente, era una persona tranquila, amable. Nunca llegué a pensar que me podía pasar esto. En 2 meses me doy cuenta de la situación y de los nervios que ni siquiera él lo podía controlar. Y quería terminar la relación, de todas maneras quería terminar, pero no me dejaba. ¿Cuánto tiempo tuvieron? 9 meses. En 9 meses, a los 2 meses pudiste darte cuenta de esto. Hace 7 meses que venís con esta situación. Sí, queriendo terminar y no puedo, no me deja. Siempre encuentra el motivo, la razón por el cual querer levantarme la mano, insultarme. Anoche lo que me hizo en la peatonal, yo me fui de Barranquera por el hecho de que trabajo lejos y por el hecho de no encontrármelo más, porque si salía a ser mandado al supermercado, lo que sea, lo encontraba. Y ya teníamos conflicto, enfrentamiento, ya me quería pegar y ya me daba vergüenza estar pasando tantas cosas. Entonces decidí irme y no pensé que me iba a venir a pasar esto acá porque él ni siquiera sabe en el lugar donde yo me encuentro ahora. Y ayer me dijo, yo te voy a matar a vos, te voy a matar. Y agarré y salí de la peatonal, los policías que estaban ahí, los chicos de la escuela me ayudaron, se portaron muy bien conmigo, al igual que un remisero. Me llevaron a la casa de mi compañera encargada del trabajo, donde yo me sentía demasiado nerviosa y ya no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo, mucha bronca, mucho resentimiento. Ya no sabía qué sentía. Pensaba en mí, en mis nenes, en mi mamá, porque él es una persona así. Si él puede ir a la casa de mi mamá, levantarle la mano o a mis hijos, lo va a hacer. Porque él enseguida encuentra culpable. O sea, va a decir, sí, la nadie me hizo esto por culpa tuya, y se va a agarrar con mi mamá, con mi hermano, con quien fuese. Y ya no sabía qué pensar, me fui a la comisaría cuarta de Resistencia a hacer la denuncia, no me quisieron tomar la denuncia. Me dijeron que vaya a la jurisdicción que correspondía y yo le dije a los policías que si yo salía de la comisaría y él estaba ahí afuera y me pegaba o me hacía algo, yo cómo me defendía, o sea, o qué protección tenía. Y me dice, no señora, mire, eso tiene que ir a la jurisdicción que le corresponde, o si no vaya al 137 y haga la denuncia. Pero yo tengo miedo que él me haya seguido y ande por acá. Y bueno, señora, nosotros no podemos hacer nada porque acá no pasó. Ahora si le viene y le pega acá y venga y haga la denuncia. Y me tuve que volver a la casa de mi compañera con miedo, con nervio y pasar una noche fea todo el tiempo pensando en qué va a hacer esa persona, qué se decidió hacer. Y si me va a dejar en paz o no me va a dejar en paz. Nadia, ¿qué pensás ahora? ¿Qué sentís en este momento? Ahora que estás acá con nosotros, ahora que por aquí esto se puede conocer públicamente, ¿qué sentís? ¿Qué pasa por tu mente ahora? Mucho miedo. Miedo porque tengo miedo que por esto me llegue a hacer algo a mí o le llegue a hacer algo a algún familiar mío. Miedo porque sé que es una persona que junta mucha bronca y que se decide hacer las cosas y las hace. A mí muchas veces me levantó la mano y me hizo pasar el ridículo frente a mucha gente. Y yo sé que no le va a importar. ¿Hay amigos tuyos que están conociendo todo esto? ¿Que están buscando la manera de protegerte? Sí, hay muchas personas que saben esto porque contaba, porque me sentía mal, porque me daba vergüenza, porque llegaba a mi lugar de trabajo y me preguntaban, Nadia, ¿qué te pasó en el brazo? Nada, me lastimé. Al otro día en el otro brazo. Nadia, ¿qué te pasó en el brazo? Nada, me lastimé. Siempre me lastimaba y vivía con moretones. Hasta que un día una compañera me dijo que yo no estaba lastimada y que si algo me estaba pasando tenía que hablar, porque hoy puede ser un moretón y mañana me puede costar la vida. Y muchas veces por miedo ni siquiera a mi mamá le contaba las cosas, mi mamá siempre me preguntaba. Y muchas veces por miedo, porque él me decía que si yo le llegaba a decir a mi mamá y mi mamá se iba y le denunciaba, que él sabe por dónde anda mi mamá. Todas esas cosas yo todas las noches pensaba y muchas veces prefería aguantarme yo a que le pasara algo a alguien que yo quiero. Nadia, dentro de todo esto que te está pasando, ¿vos crees que antes de poder hacerlo público habría alguna otra alternativa para poner una solución o ya probaste con todo lo que realmente vos sentías que tenías que probar? Es que no sé qué solución va a haber. La vez pasada, hace
esa vez que le hice la denuncia y que él se fue del departamento, a las 2 semanas me esperó a 3 cuadras de mi trabajo y me siguió. Me siguió todo el camino. Cuando yo salgo a la avenida Castelli para doblar y seguir mi camino para Barranqueras, él me forza la moto con su moto y me hace seguir derecho al Tiro Federal. En la vereda del Tiro Federal me saca la llave de mi moto, me empuja de mi moto, caigo, abrió mi baúl, abrió mi cartera, me sacó mi teléfono, mis cosas y me empezó a decir que con quién estaba yo, a insultarme, a patearme. Yo caí en el piso, la gente cruzaba y miraba, nadie se metía. Ahí en el Tiro Federal se encuentran policías para hacer la denuncia y ellos estaban a lo lejos mirando y en ningún momento vinieron a decirme qué pasaba. En ningún momento vinieron a preguntar qué le pasaba a él, por qué me estaba agrediendo. No me quería devolver la llave de mi moto, se llevó como 4 o 5 cuadras, se fue, llevó la llave de mi moto y me dejó a mí ahí, llevó mi celular, mi cartera, que yo me quedé ahí. Después volvió y me agarró de los pelos y me dice, tomá y agarré y perdete de mi vista porque no vas a contar el cuento. Me llevaba mi celular y mi cartera con mi billetera, llevaba por él. Yo prendí la moto, me acerqué a la comisaría ahí que está en el Tiro Federal y le conté a los policías lo que él me hizo. Me dijeron, pero vos estás lastimada. Le digo, sí, me había raspado toda la mano, el forcejeo de la llave de la moto, todo. Me dice, bueno, tenés que ir a la comisaría, no sé qué, y hacer la denuncia. Nosotros acá no te podemos tomar denuncia porque el oficial no está acá. Pero me llevó mi celular, me llevó mis cosas y bueno, me dice, pero esos son problemas de pareja. O sea, nosotros por cada discusión que tienen las parejas, nosotros no podemos estar interviniendo. Me voy con mi moto para irme a lo de mi mamá, para contarle, para que me acompañe otra vez a la comisaría. Y él, cuando doblo para la casa de mi mamá, una cuadra antes él estaba en la esquina y me sale en la moto, me choca otra vez y me agarró y me dijo que si yo me iba a ir a hacer una denuncia o seguía con el tema de los policías, que a mí me iba a costar el doble de lo que a él le costaba. Entonces le pedí que me devuelva mi celular y que yo no le iba a ir a decir nada a mi mamá, me iba a ir a mi casa. Bueno, vamos hasta la esquina de tu casa y ahí yo te voy a dar tu celular. Yo voy a ver que vos llegues a tu casa. Por ahí, aprovechando que hay una cámara, aprovechando que estamos en un medio de comunicación, ¿qué le quieres decir a todos, a los que te conocen, a los que por ahí están cerca? ¿Querés pedir algo? ¿Querés pedirle algo a nosotros? A las chicas que primero aprendan a conocer bien a las personas y mucho más a estas clases de hombres que por ahí suelen mostrar una apariencia que no es, o suelen mostrar una personalidad que no termina siendo esa persona que es. Más que nada conocer y escuchar, porque yo por creer y escuchar que resultaba siendo una persona terminó siendo todo lo contrario. Y cada día termino conociéndolo más y viendo que es una persona capaz de cualquier cosa, la cual hoy me aterra demasiado y me da demasiado miedo el pensar que me... Capaz que me lastima a mí, pero no que le llegue a lastimar ni a mis hijos, ni a ningún ser querido mío. Y menos por mi culpa. Porque, o sea, siempre por las cosas yo era la culpable de todo. Si él hacía algo, yo era la culpable. O sea, por mi culpa él lo hacía. Entonces... ¿Qué le pedís a las autoridades? Que tomen conciencia de lo que está pasando, simplemente, y que esta persona se tranquilice y que me deje vivir tranquila. Lo único que quiero es estar tranquila y estar bien. Tengo 3 chicos hermosos que los amo y que también quiero disfrutar tiempo con ellos, pero no con miedo, no mirando a todos lados si él está, si no está, si va a venir. Muchas veces por ser llorona, maricona, me he salvado hasta de que me tira agua caliente en la cara. Cosas que yo veía que le pasaba a otras chicas en la tele y que no podía creer que también me estaba pasando a mí. Y tenía mucho miedo de que me llegue a hacer una maldad de esas. Pero muchas veces discutiendo me ponía el termo, sacaba la tapa del termo y me ponía el termo en la cara como que me iba a caer el agua a mí.
Si yo no le decía la verdad, yo nunca le mentí, ni tampoco nunca estuve con otra persona, pero todas esas cosas a mí me aterraban, por eso siempre quería terminar. Y más miedo me daba ver que las chicas sufrían peor, quizás el triple de lo que a mí él me podía hacer. Pero si yo seguía estando en esta relación, quién sabe qué me pasaba. Él tuvo una relación anterior, la relación está bien, ¿sabes si tuvo relaciones violentas también con alguien anteriormente? Sé que tenía relación violenta con la mamá del nenito, la cual la familia de él me había comentado que de una piña le había roto un diente. Fue el único hecho que ellos me comentaron. Sí me decían que siempre fue nervioso, violento, celoso. Ellos decían que él lo hacía eso porque era celoso. ¿Sus amigos, amigas también te contaron? Sí, amistades de él siempre decían que yo no me crea lo que él me dice porque no es así. Él es una persona muy violenta, muy mala, y que ya tenía una novia anterior que él también le pegaba a la chica y que por esa razón esa chica lo dejó. ¿Vos sabés dónde está él ahora? Ahora en este momento no, ni tampoco quisiera volver a verle o tenerlo frente mío. Yo lo único que sé es, hace una hora atrás me llamó mi cuñada diciéndome que él estaba en el jardín de Barranquera, en el jardín Ducal, con su novia, en una moto, en una Honda Way gris. Yo simplemente quiero que si él tiene a alguien que me deje a mí estar tranquila, que me deje a mí estar bien. Nada más. Así que finalmente la relación terminó, él tiene otra relación, vos estás sola, pero te sigue presionando. Sí, simplemente yo quiero estar bien, tranquila, quiero disfrutar, quiero salir. Tengo muchas cosas que vivir con mis hijos y que así con tanto miedo no voy a poder porque tampoco quiero ponerle en riesgo a mi hijo. Mi mamá vive aterrada. Ahora se enteró a mitad de lo que me pasó y ella está en Barranquera y yo estoy acá y cada rato me llama, está asustada, porque ella sabe cómo es él, porque 2 veces tuvo él la posibilidad de entrar a la casa de mi mamá a sacarme a los sopapos, y en una de esas posibilidades hasta me rompió un espejo por mí. Entonces ella sabe cómo es él y se asusta demasiado, se aterra toda, porque sabe que es una persona capaz de hacer lo que dice, lo hace. La denuncia que acabas de hacer, ¿en qué comisaría la hiciste? La comisaría primera de Resistencia. En la denuncia explicas todo esto que nos contás a nosotros. Sí, expliqué todo el hecho de anoche y me dijeron que todo lo que yo haya vivido con él, que me presente al 137 y que lo cuente todo, que ellos me van a ayudar mejor. ¿Lo hiciste? Todavía no fui.